al Señor Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Saludo cristiano en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bienvenidos una vez más a su programa Vida en Familia. Un programa que hemos diseñado con el deseo y con el anhelo de que podamos crecer más como familia, que podamos crecer más como miembros de una comunidad llamada la familia. Así que, mis amados hermanos, les invitamos como siempre para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, para que le des like y puedas compartir esta enseñanza, este consejo sencillo, este consejo básico con todas las personas que te rodean. Si más personas lo escuchan, más personas podemos ser edificados por la palabra de Dios. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, en el día de hoy tenemos un tema de mucha trascendencia, un tema que si lo recibimos, si lo aprendemos, si lo practicamos, podrá de alguna forma traer mucha paz y mucha tranquilidad a nuestro hogar. Reclamos y reproches. Reclamos y reproches. En esta ocasión, entonces, queremos leer la Biblia, gloria a Dios, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 4, gloria al Señor Jesús. Capítulo número 4 de la carta a los Filipenses, el verso número 4 y siguientes dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Alabanzas al nombre de nuestro Señor Jesús. Reclamos y reproches. Bueno, hemos venido tratando diferentes temas en este programa y siempre hemos recalcado, hermanos, una base, un fundamento, y es la base de lo que nosotros somos. Somos hijos de Dios. Creemos en Dios. Amén. Tenemos como fundamento de nuestra vida la Escritura. Tenemos como fundamento y modelo de vida la palabra de Dios. La Biblia dice que debemos estar edificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y estamos fundamentados en la palabra de Dios, no solamente para las razones espirituales, porque el Evangelio es un estilo de vida. El Evangelio es aquello que moldea, amén, nuestro comportamiento, nuestra vida, nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo le dijo a los romanos que necesitaban cambiar la manera de pensar. Y cambiando la manera de pensar, entonces cambiamos la manera de vivir. Y solamente cuando cambiamos nuestra manera de vivir, entonces es cuando podemos comprender la voluntad de Dios. Y comprender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es para nuestra edificación, es para nuestro crecimiento. Nosotros vivimos entonces una vida en familia, tenemos unas personas que nos rodean. Y como hablábamos en el programa pasado, todos tenemos defectos, todos tenemos errores, todos nos equivocamos de muchas maneras. Lo que el apóstol nos está diciendo acá en esta ocasión es que nuestro regocijo y nuestra alegría debe estar siempre en la presencia de Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nos rodea, de lo que nos está sucediendo, de las situaciones que puedan presentarse, si nosotros siempre recordamos lo que somos hijos de Dios y que debemos buscar esa paz y ese regocijo en la presencia de Dios, entonces el Espíritu de Dios
ha de producir en nosotros, y que valga la redundancia, un espíritu apacible, un espíritu generoso, un espíritu tranquilo. Y lo que el verso número 5 nos está diciendo es vuestra gentileza. O sea que si algo debe enmarcar la vida de los hijos de Dios, es el hecho de ser gentiles, de ser amables, de ser afables con las personas. Debemos de tener una empatía con todas las personas que nos rodean y principalmente con los de la casa. Hay quienes son muy amables, muy gentiles, muy formales con los de afuera, pero muy duros con los de la casa. Y creo que si alguien necesita la consideración, el respeto, el buen trato, son aquellas personas que conviven con nosotros. Y cuando nosotros nos conocemos y cuando nosotros nos valoramos, entonces aprendemos a saber y a entender que esas personas también son seres humanos que necesitan amor, cariño, consideración, respeto, reconocimiento, que necesitan todo ese tipo de cosas para poder desenvolverse en medio de esta vida que cada día es más complicada, que cada día es más dura. La gente sale al estudio, sale a trabajar, sale a sus quehaceres fuera de la casa y siempre se encuentran con situaciones difíciles, con situaciones complicadas, alteran su estado de ánimo. Y luego cuando regresan a la casa, regresamos cansados, regresamos estresados, regresamos preocupados, llenos de inconvenientes, con cargas difíciles en nuestra espalda. Y nosotros nos encontramos los unos a los otros. Y la pregunta aquí sería, ¿y cuál es nuestra actitud? Lo que la Biblia nos está diciendo es que si nosotros tenemos una actitud gentil, una actitud afable, una actitud de paz, seguramente el ambiente en el hogar va a mejorar y va a tener otra tendencia. Recuerda que la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Nosotros tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que hablar con Dios y decirle que nos permita conocernos a nosotros mismos. El salmista le dice al Señor, Señor, tú me has examinado y me has conocido. Conoces mi entrar, mi salir, conoces mi proceder. Y el salmista le dice al Señor, muéstrame mis propios errores. Qué bueno nosotros poder decirle al Señor que nos muestre nuestros propios errores, nuestros propios defectos, nuestras propias equivocaciones. Porque lo que nos lleva a nosotros a hacer reclamos y a hacer reproches es la idea y el pensamiento de que el otro se equivocó, de que el otro merece ese trato. En cambio yo no. En cambio yo no me equivoco tanto. Yo no ofendo tanto. Yo no produzco en mi hogar un ambiente tenso. Cuando nosotros aprendemos a reconocer nuestros propios errores, cuando nosotros aprendemos a reconocer nuestras propias faltas, entonces vamos a poder comprender a las demás personas. Cuando descubrimos nuestras propias limitaciones y no solamente las de la otra persona, entonces nosotros debemos empezar a tener un trato diferente con los demás y hablarles de una manera gentil. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Mire que da una razón. Nosotros estamos luchando, estamos combatiendo en pro, y entre comillas la palabra combatiendo, en pro de la salvación. Nuestro esfuerzo, nuestro deseo, nuestro anhelo es irnos con Cristo Jesús. Amén. Presentarnos a nosotros mismos delante de Dios aprobados. Pero qué bueno también poder presentar a nuestra familia de esa misma manera. Presentarlos aprobados.
un hogar donde hay armonía, donde hay cariño, donde hay comprensión, donde hay aceptación, donde nos valoramos el uno al otro, donde hay un refugio de paz, donde hay una tranquilidad, donde está la presencia de Dios, donde la palabra de Dios corre y es glorificada. Un hogar donde hay prosperidad. Y cuando la mano de Dios está agradada dentro de nosotros, dentro de nuestro núcleo familiar, cuando en nuestro núcleo familiar agradamos a nuestro Dios con nuestro comportamiento, con nuestra vida, entonces podemos superar cualquier cosa. Es verdad que si alguien cometió un error y está afectando la estabilidad del hogar, debemos sentarnos y hablar con esa persona y preguntar en buenos términos qué pasó. El problema se crea y la tensión aumenta cuando hay reclamos, cuando hay reproches, cuando ese tipo de cosas no se saben expresar, sino que las tiramos de cualquier manera, cuando no medimos nuestras palabras, cuando no sabemos qué alcance pueden tener. Porque si alguien cometió un error, es posible que esa persona ya se esté sintiendo mal por lo que sucedió, por lo que hizo, por lo que dijo, por las circunstancias, por las consecuencias de aquello que ha ocurrido. Es posible que ya se esté sintiendo mal. Y entonces la manera como nosotros hagamos ese reclamo, entonces puede agravar o mejorar la situación en la que estemos pasando. Esos reproches, hermano, que hacen sentir a la persona más mal de lo que ya se está sintiendo. Esos reproches que hacen que la persona pueda sentir que está siendo menos valorada. A veces el que reclama y el que reprocha lo hace en malos términos, alza la voz, hace sentir mal a la otra persona. No estoy queriendo decir que la persona que cometió el error no haya que hablar con ella, no haya que hacerle un reclamo y preguntarle, llamarle la atención y decirle, bueno, aquí qué pasó, por qué sucedió esto. Claro que sí, hay que hacerlo, tenemos que hablar de ello. Si no lo hacemos, eso se crea una bomba de tiempo dentro del hogar, una tensión más grande, un estrés más grande, destruye la autoestima, rompe el núcleo familiar. Hay que hablar de ese tipo de cosas. No se le puede dar mucho tiempo, no se le puede dar muchas largas. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Qué bueno que podamos tener un tiempo para pensar, pero que no dejemos tampoco pasar mucho tiempo para poder solucionar las cosas y solucionarlas de la manera más correcta. Nosotros debemos entonces, dentro de nuestra familia, debemos comentar cuáles son las dificultades, qué es lo que nos está afectando, cuáles son los comportamientos del otro, inclusive los míos, que nos están llevando a crear una crisis, a que se compliquen las situaciones. Y creo que nosotros somos llamados no a complicar las cosas, no a agrandar los problemas, no a hacer sentir a las personas más mal de lo que ya se están sintiendo. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué bueno nosotros saber que estamos allí para buscar una solución, no para que el problema continúe, no para que el hogar comience a tropezar y a tropezar hasta que se destruye. Nuestra idea no es destruir nuestro hogar, nuestra idea es salvar a nuestro hogar. Y siendo conscientes de que todos cometemos errores, de que todos nos equivocamos, de que todos faltamos, entonces podemos superar mejor las cosas, conociendo dónde está la raíz del problema. Porque a veces nosotros, cuando estamos enfermos, queremos remediar los síntomas. Tomamos medicamentos para bajar los síntomas, pero la enfermedad sigue ahí. ¿Cuál es la raíz del problema? Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de identificar. Cuando logramos identificar cuál es la raíz del problema, dónde está el error, dónde está realmente la dificultad,
entonces vamos a poder superarlo mejor y atacamos el problema desde la raíz. Atacamos el problema, no la persona. Porque a veces el problema ni siquiera es aquel que cometió el error, sino que es posible que yo sea el problema. Es posible que yo haya empujado a esa persona y la haya presionado de alguna forma a decir lo que dijo, a hacer lo que hizo. Y tengo que identificar si es mi error, si es mi falta, si es que yo estoy faltando en algo, si es que mis palabras están hiriendo y están haciendo más daño. Es posible que sí, es posible que no. No estoy diciendo que tú seas el problema. Lo que estoy diciendo es que si nosotros somos objetivos, si nosotros somos responsables, si nosotros somos maduros y tenemos una manera de pensar de acuerdo a la palabra de Dios, entonces vamos a poder superar cualquier cosa. Lo que el texto nos dice en el verso 6 es: por nada estéis afanosos, no nos desesperemos, tengamos calma, relajémonos un poco, sentémonos a meditar, oremos a Dios, pidámosle que nos dé sabiduría, que nos guíe, que nos dirija, que nos enseñe su palabra para saber cómo vamos a superar esta situación. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Qué bueno nosotros poder presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, muéstranos cómo vamos a superar esta situación. Muéstranos qué podemos hacer, cuál es la salida. Guíanos, alumbra nuestro camino con tu palabra. Danos la sabiduría y el discernimiento y danos la humildad, Señor, para reconocer nuestras propias faltas. Moldea, Señor Jesús, mis palabras. Enséñame a controlar mi lengua, porque con mis palabras puedo herir, puedo dañar. El tema que estamos hablando son reclamos y reproches. Los reclamos y los reproches, hermano, son formas que nosotros usamos más que para querer solucionar, para juzgar, para acusar, para señalar. Y esa forma entonces destruye el vínculo de la armonía, destruye el vínculo de la paz. Y el versículo nos está diciendo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y no solamente nuestros corazones y nuestros pensamientos, guardarán la unidad familiar, guardarán el núcleo familiar. El Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, mas yo os la doy. El Señor nos ha enseñado la prudencia, nos ha enseñado la sabiduría, nos ha enseñado a hablar verdad, nos ha enseñado la paciencia. Todo este tipo de cosas, aún la tolerancia, nos lleva a nosotros a tener sabiduría para enfrentar este tipo de situaciones, y en vez de estar reclamando y estar reprochando y estarnos quejando y estar renegando de las personas que conviven con nosotros, más bien los aceptamos, los reconocemos, los valoramos y sabemos que todos somos propensos a equivocarnos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Podemos, hermanos, entonces tener en cuenta lo importante, los valores y las cualidades de cada persona, y que sus cualidades y sus aciertos deben estar por encima de sus errores y de sus fallas, y que seguramente hay que pensarlo así. Seguramente la otra persona hizo lo que hizo no con una mala intención, se descuidó, se deslizó. Yo no estoy justificando un mal comportamiento. Lo que estoy queriendo decir es que si nosotros enfrentamos las situaciones con sabiduría, con madurez, con gentileza, entonces lo vamos a poder superar. En eso consiste la madurez. Cuando nos atacamos, cuando reclamamos, cuando reprochamos, cuando presionamos al otro,
estamos simplemente dañando. Y entonces cuando soy yo el que comete el error, cuando soy yo el que ha caído en una falta grave, ¿qué trato espero recibir? Recuerden la enseñanza pasada, que la Biblia dice, con la vara que mides serás medido. En la medida que mides serás medido. Y que todos somos propensos a esa situación. Pensemos que muchas veces quien tiene el defecto o la dificultad no es consciente de su situación. A veces nosotros hacemos las cosas inconscientemente. Eso tampoco nos está justificando, es verdad. Pero sí nos tiene que llevar a nosotros a considerar y analizar por qué no somos conscientes de nuestros propios defectos. ¿Por qué no somos conscientes de nuestros propios errores? Porque a veces somos propensos a hablar y luego pensar. Somos propensos a actuar y a luego pensar. Qué bueno que nosotros antes de decir algo nos detengamos un momento y pensemos bien qué es lo que vamos a decir. Nos detengamos por un momento y analicemos bien qué es lo que vamos a hacer. Ahorita estábamos hablando de la petición del profeta. El profeta le decía al Señor, muéstrame mis propios errores. Y si algo he hecho mal, no lo vuelvo a hacer. Necesitamos una suficiente madurez. Necesitamos mucha sabiduría de Dios y sobre todo mucha humildad para aprender a reconocer nuestras limitaciones, aprender a reconocer nuestras faltas, aprender a reconocer nuestros hierros, nuestras equivocaciones. Y así como yo quiero y espero un buen trato de las demás personas, así como yo quiero que me comprendan, que me entiendan, que me perdonen, entonces yo también debo hacerlo con los demás. La Biblia nos enseña que nosotros debemos tratar a las demás personas así como anhelamos que nos traten a nosotros. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Cristo está cerca. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol. ¿En razón de qué todo eso? En razón de que Cristo está cerca. Cristo está a las puertas. No es el momento de estarnos atacando, de estarnos destruyendo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Tenemos que estar de acuerdo, tenemos que hablar, tenemos que ponernos de acuerdo, porque cuando no lo hacemos, es más difícil vivir en comunión. Es más difícil mantener la paz, la tranquilidad, la serenidad en nuestro hogar. La Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y a veces pensamos en los demás. No es tanto los demás, es las personas que conviven con nosotros. Es con ellas que tenemos que estar en paz. Es con ellas que tenemos que tener un buen trato. Es con ellas que tenemos que vivir en comunión. Es con ellas en las que tenemos que estar en una completa armonía. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque la persona a veces no siente, ni siquiera piensa que su comportamiento está equivocado. Le podemos hacer ver a los demás que están equivocados. Pero cuando a nosotros nos hacen ver que estamos equivocados, ¿cómo lo asimilamos? ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo lo enfrentamos? Si nos están haciendo un reclamo, si nos están haciendo un reproche, ellos tienen razón porque cometimos un error. Es posible que no estén usando las palabras más adecuadas. Es posible que no lo estén haciendo de la manera más acertada. Pero finalmente somos nosotros los que tenemos que cambiar y los que tenemos que aceptar. Y si nosotros con humildad aceptamos lo que nos están diciendo, entonces es posible que esas personas cambien su actitud y ya no nos hablen de esa manera. Siempre estamos esperando que el otro cambie.
Siempre estamos esperando que el otro mejore. Y casi siempre que oramos a Dios por las personas que viven con nosotros, le estamos diciendo: Señor, cambia su manera de pensar, cambia su manera de actuar, cambia su manera de ser. Pero ¿cuántas veces nosotros nos arrodillamos y le decimos al Señor: dame más sabiduría? Haz de mí una persona paciente, tolerante. Cámbiame a mí, transforma mi carácter. Señor, moldea mi manera de pensar. Moldea mis actitudes, mis reacciones. Yo necesito crecer, yo necesito ser sabio, yo necesito llevar mi familia a tu presencia, no perderlos, sino ganarlos. Uno de los discípulos le dijo al Señor Jesucristo, después de que estuvieron en un lugar donde la gente no quiso recibir al Señor, donde no quisieron creer en Él. Entonces uno de los discípulos le dijo: Señor, oremos al cielo para que descienda fuego y consuma a toda esta gente. El Señor les dijo a ellos: no, yo no vine a perder las almas, yo vine a ganarlas. Nosotros no podemos perder a nuestra familia por falta de sabiduría, por falta de humildad, por falta de reconocer una situación. Soy yo el que tengo que empezar a dar ejemplo. Soy yo el que tengo que comenzar a cambiar. Soy yo el que tengo que empezar a darte un buen trato. Soy yo el que tengo que presentarme delante de Dios a pedir perdón, delante de mi familia a pedir perdón y aceptar mis faltas y mis errores. Entonces, cuando nosotros tengamos que hacer un reproche, cuando nosotros tengamos que hacer un reclamo, hagámoslo con amor, hagámoslo con sabiduría, poniéndonos en la posición de la otra persona, reconociendo que es posible que el día de mañana sea yo el que tenga que dar cuentas. Debemos tratar a los demás así como anhelamos que nos traten a nosotros. Mis amados hermanos, muchas gracias por haber estado acá con nosotros en esta hora. Gracias por compartir esta enseñanza con las otras personas. Gracias por esas palabras tan bonitas que nos dejan ahí en el chat. También, si tienes preguntas o quieres que se trate algún tema en especial dentro de la vida familiar, déjanos tus comentarios. No olvides darle like, amén, y suscribirte a este canal. La paz de Dios para todos y esperamos que esta palabra sea poderosa para tu vida. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.